Bueno, vamos a ver la unidad 1, concluir con la unidad 1, donde nos quedamos, sí, fue lo último que vimos, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿no ves? Sí. En las características del servicio. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver el punto 1.6, donde vamos a ver los problemas relacionados con los servicios de agua. ¿Qué es esto? Estos son los problemas que todo ingeniero sanitario que se dedica a diseñar redes de distribución de agua tiene que afrontar sí o sí cuando va a hacer un proyecto de una red de distribución de agua. Entonces, los problemas que debe enfrentar el ingeniero al proyectar un servicio de distribución de agua son, en primer lugar, problemas hidrológicos. Tenemos que resolver porque es que estos problemas hidrológicos son los que nos van a decir a nosotros cuánto es el caudal que nos puede dar una fuente. Y ello nos puede llevar, por ejemplo, a que si una fuente no nos da el volumen que va a demandarnos la población, tengamos que considerar más de una fuente para tener la totalidad del volumen de agua. ¿Está bien? El otro problema son los problemas sanitarios, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, los problemas que no pueden faltar en un sistema o en cualquier obra de ingeniería que nosotros proyectamos, que son los problemas económicos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la descripción de cada uno de ellos. Dentro de los problemas hidrológicos que nosotros vamos a tener que enfrentar con un proyecto, ahí hay una silla. ¿Está ocupada esa silla, no? ¿Tienen que muchachos esa silla? No, sí o no. Tiene su mochila ahí ocupando. Aquí apriétense un poquito y ahí pueden poner una hilera de silla. Vamos, todavía no hay calor, cuando haya calor va a ser terrible. Pasen, porfa, pasen. Busquen silla, entren. Imagínate cuando vengan todos aquí, no van a poder. El examen va a ser en una aula grande, el matadero. Y ya para eso se incorporará mi secretaria, que es una fiera ahí en la área de empresa. Y lo va a hacer sonar a todo el que se ponga. Lo vamos a votar, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver los problemas hidrológicos que tenemos que enfrentar. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un proyecto de distribución de agua es identificar las posibles fuentes. Como vamos a aprender acá, bueno, ya les había dicho que sin agua no tiene sentido diseñar un sistema de distribución de agua. Por ende, es importante que nosotros, en primer lugar, identifiquemos todas las posibles fuentes. Nunca nos casemos con una. ¿Y por qué digo todas las posibles fuentes? Porque vamos a ver que yo voy a seleccionar de las que tengo, aquella que sea de mejor calidad para poder dotar de agua a la población. Porque si tengo que construir una planta potabilizadora de agua, el servicio se me va a encarecer. ¿Está bien? Por otro lado, las restricciones, tengo que analizar las restricciones en la captación, en el tiempo, cantidad y calidad. Bueno, nosotros vamos a entregar agua a una población y evidentemente nosotros vamos a tener que calcular cuál es el caudal de agua o los volúmenes de agua que debemos entregarle a esa población. En caso de que tengamos una fuente que no sea capaz de entregar el volumen que nosotros debemos dar a la población, vamos a tener que acudir a más de una fuente. ¿Está claro? Ahora bien,
En caso que tengamos varias fuentes y que por sí sola cada uno nos dé los volúmenes necesarios, nosotros vamos a tener que identificar aquella fuente que aun cuando no sea el agua potable tenga la mejor calidad para que la planta potabilizadora no sea tan cara que lógicamente no podamos construir. ¿Está bien? Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos dentro de los hidrológicos. Por otro lado, debemos analizar la precipitación pluvial, su frecuencia e intensidad en el lugar donde vamos a diseñar nuestro sistema y donde hemos identificado la fuente. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que el agua de lluvia es la que viene a reponer los volúmenes que yo estoy extrayendo de la fuente. Entonces tengo que analizar para el periodo de un año, tengo que analizar lógicamente cuánto es la frecuencia, la intensidad y la lluvia que cae para saber si se va a reponer el volumen de agua que yo voy a sacar de la fuente para entregar a la población. ¿Está bien? Por otro lado, las pérdidas posibles por filtraciones o escurrimientos. Créanme que ha sucedido muchas veces que nosotros hemos visto un río, lo usamos como fuente, pero de buena primera se desaparece el río y es porque se infiltra y quizás vuelva a salir por otro lugar aguas abajo, pero nosotros tenemos que considerar eso. Y además las pérdidas por infiltración. ¿Por qué? Porque si el agua se infiltra, entonces no vamos a poder contar con todo el volumen, porque parte lo vamos a perder por infiltración. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no va a llegar el momento en que nuestra fuente va a ser deficitaria en cuanto al volumen de entrega. Y eso no nos puede pasar porque si no la gente se queda sin agua. Por otro lado, relacionar las cantidades disponibles con las demandas, con las posibles demandas. Eso es un balance que uno tiene que hacer. ¿Cuánto es capaz de darme esta fuente y cuánto voy a tener como demanda? Si mi demanda supera la capacidad de la fuente, voy a tener déficit de agua. Tengo que buscar otra fuente. Y si no hay un equilibrio o supera la demanda la fuente con respecto a la demanda, perfecto. Esa fuente me va a satisfacer los volúmenes de agua que tengo que entregar a los usuarios de mi sistema de distribución. Otro de los problemas que tenemos que enfrentar los ingenieros que nos dedicamos a esto son los tratamientos para la purificación del agua captada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tener que de la fuente de abastecimiento que hemos identificado, tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, uno certificado que es UTALAC, el de la universidad, y ahí que ellos me digan cuáles son los parámetros que cumplen o incumplen con lo que establece la norma para considerar un agua que es potable. Entonces, si al menos de los 28 parámetros que contempla la norma boliviana, uno no cumple con la dosis de agua, con la calidad del agua, entonces tenemos que construir una planta potabilizadora para aquellos parámetros que exceden los valores admitidos por el ser humano, llevarlo hasta el valor capaz de ser soportado por un organismo humano. ¿Está bien? En ese caso, tenemos que purificar el agua mediante una planta potabilizadora. ¿Está bien? Y por otro lado, los tratamientos de las aguas residuales antes de su disposición final. Y ustedes dirán, pero yo no tengo nada que ver con las aguas residuales si a mí me han contratado para el proyecto de distribución de agua potable. Sí, es muy importante, y escuchen esto, que uno tiene que cuidarse siempre como proyectista sus espaldas. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente cuando hay un problema, todo el mundo va a decir, el proyectista es el que tuvo la culpa. El mal diseño es del proyectista. La empresa constructora nunca va a reconocer que se equivoca, porque te va a decir, yo ejecuté lo que el proyectista, si hay algo mal, el proyectista es el que tiene la culpa. Entonces, en estos casos, miren ustedes, por ejemplo, en Santa Cruz hay muchos lugares que se hace esto. Aquí fíjense ustedes que el agua residual la descargan a través de una tubería a la cuneta de las calles.
Y entonces, ¿qué problema trae eso? Y le voy a hacer un esquemita aquí para que ustedes puedan entenderlo mejor. Miren ustedes acá. Si yo tengo que este es el domicilio, tengo que esta es la barda de mi domicilio, esta es la acera, este es el cordón de la acera, y aquí tengo mi calle. Si yo mis aguas residuales que salen del domicilio la largo a la cuneta de las calles, yo voy a tener aquí a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad mi red de agua potable. Si esta sufre un reventón, la tubería, que es típico que puede ocurrir en un sistema, cuando se sufre un reventón de una tubería, ¿qué es lo que ustedes ven escurriendo por las calles? El agua. Entonces, si esto sufre un reventón, ¿qué va a pasar? Que se va a contaminar el agua potable con el agua de escurrimiento residual en las cunetas de las calles. Y si eso ocurre, es fatídico, porque las aguas residuales tienen muchos gérmenes patógenos, Escherichia coli, coliformes fecales. ¿Está claro? Y eso puede contaminar el agua potable a tal extremo que puede desatar las enfermedades conocidas como enfermedades de origen hídrico: fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, mebiasis, diarrea y el cólera. ¿Está claro? Y el cólera nos puede matar. Entonces, si ustedes van a hacer un proyecto en un lugar que lo más probable es que no esté implementado el alcantarillado sanitario, porque primero se construye el agua potable y después el alcantarillado, pero ustedes ven que en el lugar que van a construir las aguas las conectan a la cuneta de las calles, ustedes en una recomendación, la primera recomendación que van a poner en su trabajo es que, a efectos de evitar una epidemia de origen hídrico por la contaminación de las aguas residuales con la pluvial, con el agua potable, producto de su descarga a la cuneta de las calles, se recomienda que este proyecto no sea ejecutado hasta tanto se solucione el problema del agua residual. Que no quiere decir que haya que construir la red de alcantarillado, sino que hay que hacer tratamientos individuales dentro del domicilio para evitar que las aguas crudas vayan a la cuneta de las calles. ¿Está claro? Si el que lo va a licitar no hace caso de la recomendación y lo licita y no sugiere lo que les estoy diciendo, los tratamientos individuales dentro de los domicilios, ya entonces es responsabilidad de él si ocurre este problema. ¿Está claro? Porque ya cuando a mí me vengan a decir, no, ¿cómo usted no advirtió? Disculpen, mire, la primera recomendación es esta. Y señores, hay que cuidarse las espaldas cuando uno proyecta, cualquier tipo de proyecto, porque te puede venir una demanda penal. Aquí la gente es muy fácil y alegremente te ponen una demanda penal por cualquier cosa. ¿Está claro? Entonces uno como proyectista debe siempre respaldar sus cosas, pero por escrito. ¿Está claro? Papelitos cantan, papelitos hablan. Porque si no lo pone y le echan la culpa y usted no lo advirtió, pues entonces ahí está su culpabilidad. ¿Está bien? Te lo digo por experiencia, no porque a mí me haya pasado. Me pasó con Warner en la planta potabilizadora que yo le diseñé a Warner para eliminar hierro y manganeso. Cuando yo fui a diseñar la planta, y les voy a contar esta anécdota para que entiendan lo que yo les digo, la importancia de eso. Yo le pedí 1 año de los análisis que tenían del pozo donde se iba a construir la planta. Y en todos los análisis del año que ellos hicieron, los sólidos totales estaban en 100 y pico, máximo 200 miligramos por litro. La norma admite hasta 1000. Están cumpliendo. El color estaba aproximadamente como en 2 y pico y la turbidez estaba como en 1 y algo, por debajo de los 15 y de los 5 miligramos por litro. Entonces,
Con eso, y bueno, lo que sí incumplía en esos análisis era el hierro y el manganeso, que cedían los valores límites, 0,1 y 0,3, y andaban por 100, para que tengan ustedes idea de la cantidad de hierro y manganeso que tenían. Yo les diseñé la planta con esos resultados, y cuando construimos la planta, que se echó a funcionar, la planta cada 3 días se tapaba el filtro y tenían que hacer limpieza. Me mandaron a buscar los directivos de la cooperativa, y uno de ellos me decía que se me iba a retener el último pago y yo tenía que resolver el problema del taponamiento de la planta, porque no había cumplido con él. Entonces yo cogí, saqué todos mis análisis y le dije, mira, aquí no había color, no había turbidez, no había sólidos que rebalsaban, que superaban el valor aceptable para poder tener que hacer algo para eliminarlo, le dije. Algo han hecho que están generándose los sólidos finos, que era un limo bien delgadito que cada 3 días tapaba. Me fui, hablé con el gerente de técnico, y entonces le dije, ¿qué han hecho desde que se construyó desde que se diseñó la planta, que puedan haber cambiado los parámetros? Y me dice el gerente, lo único que hemos hecho es que la bomba de ese pozo, que estaba en 150 metros, la hemos subido a 130 metros. Y entonces le dije, ¿tienes el perfil del pozo? Sí, nos lo dejó el que nos perforó el pozo. Dame el perfil. Este es el pozo, y aquí hay unos filtros, que es donde filtran el agua, porque aquí está el estrato permeable. Aquí está el estrato permeable. En el perfil de donde estaba el filtro, aquí había arena, limo, y acá abajo estaba la grava. La grava. ¿Qué le dijo el que perforó el pozo? Pon la bomba a 150 metros donde está la grava, para que cuando la bomba succione, no succione el material fino. Y en el equivocado afán de que dijeron, la cuenta que dijeron ellos, porque habían problemas de presión en algunos lugares, subamos el tubo, la bomba, a 120 metros, vamos a tener menos longitud de tubería, menos pérdida, más carga, para aumentar la presión, y metieron la bomba donde estaba el limo, el filtro, el estrato más fino, y eso estaba succionando la bomba. Entonces, bueno, no quise yo hacerlo sentir mal ni nada, solo les dije que les recomendaba que tuvieran una reunión con la persona que perforó el pozo, la empresa, y que le explicara lo que han hecho, a ver qué justifica, y lo que está pasando, a ver qué justificación le da la empresa. Y cuando se reunieron, el de la empresa le dijo, ¿por qué cambiaste la bomba de lugar si yo te dije que era los 150? Si la pones en este nivel, esta empieza a succionar los áridos finos, y por eso se tapa. Resultado fue, me tuvieron que pedir disculpas en chino, mandarín y de todo, porque es así. Pero lo primero que hicieron, que fue, usted hizo una planta más diseñada. Entonces uno tiene que estar preparado para que cuando vengan esas acusaciones, si tienes razón, no te queda más que aceptarla, pero si no tienen razón, buscar la justificación. Entonces, por eso les digo que uno tiene que cuidarse las espaldas. Por eso aquí, no es que vamos a resolver el problema del alcantarillado, ni que se va a resolver, solo que usted va a decir que la red, antes de ser construida la red, tiene que ser resuelto la descarga de las aguas a las cunetas de las aceras. No sé de qué grupo escribieron a la empresa mía, porque justo voy a dar un curso donde les voy a enseñar a diseñar todas estas instalaciones, preguntando si un modo, que si era una sola clase. No, son 4 sábados, 4 clases, de 2 a 6 de la tarde ese curso. ¿Está bien? Porque parece que estaban confundidos y pensaban que era
un módulo, una clase. No, son 4 clases, un mes. ¿Está bien? Todos los sábados de 2 a 6 de la tarde. Bueno, entonces esto es importante, señores, por la razón misma que les expliqué. Suele ocurrir y siempre la culpa se la van a echar al proyectista. Eso no les quepa la menor duda. Y los otros problemas que tienen que enfrentarse los ingenieros sanitarios al diseñar un sistema de distribución son los problemas económicos que en toda obra de ingeniería tenemos que enfrentar. Sean estructuras, sean carreteras, sean hidráulicas, tenemos que enfrentar. Y dentro de estos problemas económicos, tenemos en primer lugar que tener en cuenta el periodo de diseño de la red. El periodo de diseño de la red, vamos a aprender acá que la norma te lo recomienda y está en función de la población actual que tú tengas. ¿Está bien? Entonces, nosotros si, por ejemplo, nos dice la norma que para una población hasta 15.000 habitantes el periodo de diseño debe ser 10 años, entonces no tenemos por qué poner más años, solo cumplimos con lo que establece la norma. Recuérdense ustedes que mientras más años yo proyecte fuera de lo que me recomienda la norma, más costo voy a tener, porque estoy considerando más población, más caudal a la red y más costo. Por otro lado, las dimensiones y la capacidad de las instalaciones. Siempre, señores, las dimensiones y la capacidad de las instalaciones debe venir dada por el periodo de diseño de la red, por el caudal que usted calcule para satisfacer la población que se asiente durante ese periodo. ¿Para qué vamos a sobredimensionar una instalación que no va a ser explotada por un número mayor que el que me recomienda la norma en vigencia? Por otro lado, el nivel de calidad de agua que ha de garantizarse. Señores, siempre el agua que tenemos que distribuir nosotros por la red es un agua potable. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros podemos tener, por ejemplo, una tintorería o una lavandería. Las lavanderías necesitan un agua totalmente desmineralizada, libre de sales minerales. ¿Por qué? Porque un agua dura que tiene muchas sales minerales, eso va a consumir, ¿qué cosa? Más detergente, porque cuesta hacer jabonadura. Pero no solo eso, para eliminar una vez que hace la jabonadura con un agua dura, tenemos que tener más consumo de agua. Pero nosotros no podemos resolverle el problema a la lavandería. La lavandería tendrá que hacer un tratamiento especial en sus instalaciones para obtener el agua que requiere. Lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Se necesita un agua totalmente desmineralizada. Pero nosotros le vamos a resolver el problema a la mendocina, a la Coca-Cola. No, ellos tienen que tener su propia planta. Y a eso se dedican los ingenieros químicos. Son los que se dedican al diseño de las plantas en las industrias. ¿Está claro? Nosotros siempre debemos garantizar un agua potable, que evidentemente solo le va a resolver el problema de la salud de la población. Ahora, ya otros requerimientos de calidad del agua, esas empresas que requieren esa calidad del agua, deben ellas, lógicamente, tener una planta en su interior que le garantice el agua que ellos van a usar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver en el punto 1.7 cuáles son los elementos básicos para un servicio de agua. Nosotros vimos en la clase anterior que un sistema de distribución de agua está compuesto por diferentes unidades o diferentes partes. Mencionamos la fuente, mencionamos la conductora, mencionamos la planta potabilizadora, la conductora, tanque elevado, estación de bombeo, y la red de distribución, ¿no ve? Y la red de distribución. Ahora bien, de todas estas partes que componen un sistema de distribución, hay algunas que son, como bien dice ahí, básicas,
que no pueden faltar. Y las no básicas son aquellas que pueden o no aparecer dependiendo de las características de la zona donde vamos a hacer el proyecto. En ese sentido, la fuente es básica. Si no tenemos fuente, no hay red, no hay nada, no hay distribución de agua. Por ende, es un elemento básico. La conductora es básica. Claro, muchos podrían preguntarse, pero en Santa Cruz el agua se saca directo del acuífero y se entrega a la red. No hay conductora. Es uno de los pocos países, de los pocos lugares, por eso yo digo que es bendecida, de donde el agua está debajo de la ciudad donde se va a construir la red. Pero se va afuera y ya vamos a tener que la fuente está alejada siempre del núcleo poblacional. Entonces, si tú no tienes una tubería que te conecte, que te lleve el agua de la fuente hasta el núcleo poblacional, no vas a tener agua en esa red. Entonces, por eso es que es básica, a excepción de Santa Cruz, que podría confundir. Y otro elemento que es básico es la red. ¿Por qué? Porque la red es la que se encarga de llevar el agua por todas las calles y entregársela a los usuarios a través de las acometidas domiciliarias. Ahora, la planta potabilizadora, ¿por qué es no básica? Porque puede ser que yo encuentre una fuente de agua potable y directo distribuyo, no tengo que potabilizarlo. ¿Está claro? Como es en la mayoría de las cooperativas en Santa Cruz. Por otro lado, la estación de bombeo. Puede ser que yo tenga el agua en un cerro, que construya su tanque y entregue por gravedad. No necesito estación de bombeo. Entonces la estación de bombeo no es básica. ¿Por qué? Porque puede o no aparecer dependiendo la topografía del terreno. Y lo mismo pasa con el tanque. Es no básico porque si yo tengo una topografía llana con una mancha urbana muy grande y me demanda alturas mayores de tanque de 30 metros, no puedo colocarlo. Por ende también es un elemento no básico. Entonces eso es lo que se define como elementos básicos y no básicos de un servicio de agua. Esto que está aquí, la fuente es básica, porque si no hay agua en la red, es lo mismo que le expliqué. La conductora es básica, ya que generalmente la fuente se encuentra lejos del núcleo poblacional que la va a consumir. Y la red es básica porque sin ella no podemos llegar a todos los usuarios. Ahora, por el contrario, la planta potabilizadora es alternativa, ya que solo se coloca si es que el agua no es potable. La estación de bombeo es alternativa, puesto que solo se coloca cuando la topografía es llana y no podemos construir un tanque elevado porque tendría alturas excesivamente grandes. Y el tanque de almacenamiento, que es alternativo, ya que solo se coloca cuando las condiciones topográficas lo permiten. Tengamos algunas diferencias de nivel que me permiten disminuir esa altura de tanque. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? No hay duda. Bueno, vamos a ver las características de las posibles fuentes de agua. Bueno, la fuente de agua, como ya dijimos, es dentro del sistema de distribución, es un elemento básico y fundamental. ¿Por qué? Porque si no hay fuente con agua, no tiene sentido diseñar un sistema de distribución. Porque ¿qué agua le vas a introducir para llevarle a la población? Ahora bien, ¿cuáles son las posibles fuentes de agua que nosotros podemos encontrar en el medio? Bueno, tenemos 4 posibles fuentes de agua para dotar a la población. Primero, el agua de lluvia. Segundo, el agua superficial, que es la que está almacenada o en movimiento en lagos, lagunas, ríos, arroyos, quebradas, etc. Tenemos el agua subterránea, que es la que se encuentra en los acuíferos en el subsuelo, y también tenemos el agua de los océanos. Esas son las 4 posibles fuentes que podemos nosotros contar para dotar de agua
a una población. Ahora vamos a ver las características de cada una de ellas. El agua de lluvia. Bueno, el agua de lluvia es el agua de mejor calidad dentro de las 4 fuentes que nosotros podemos contar para distribuir de agua a la población. ¿Por qué decimos que es el agua de mejor calidad? Porque esta agua de lluvia es el resultado de un proceso de destilación natural. El agua de lluvia no es más que el agua que era superficial, que con las altas temperaturas se evapora, va a las nubes y se condensa, y entonces después cae en forma de lluvia. Ese proceso de evaporación y condensación no es más que un proceso de destilación. El agua de lluvia es un agua pura y es un agua blanda. O sea, nosotros tenemos 2 clasificaciones de calidad de agua. Agua blanda de acuerdo a su dureza, agua blanda o agua dura. Las aguas blandas generalmente son las aguas superficiales y el agua de lluvia por excelencia. Por eso es que, si ustedes se dan, ¿cómo usted identifica un agua dura de un agua blanda? El agua dura, cuando usted va a lavarse las manos con un agua dura, usted ve que usted restriegue el jabón, el detergente, lo que sea, y usted se da cuenta que no hace espuma. Dice, no hace espuma, cuesta mucho hacer espuma. Entonces, cuando usted logra hacer espuma, después usted le echa la misma agua y cuesta que se le salga la espuma, se quede así como baboso las manos. ¿Está claro? Si una persona, sobre todo las mujeres que tienen pelo largo, yo me lo corto, se lavara la cabeza, su pelito, con agua dura, entonces les queda el pelo, como dicen ustedes acá, esa es una palabra típica de acá, apelmazado. ¿Está claro? Apelmazado, le queda el pelo duro, pegostado, le queda ese pelo feo, ¿no? Ese pelo totalmente duro, feo. Por eso es que ahí aparecieron los famosos fabricantes de los ablandadores y los champús. Para precisamente en ciudades como esta, bueno, pues las mujeres se echen su champú y su ablandador para que el pelo le quede suave y lacio. ¿No ve? Ahora, si usted quiere hacer la prueba, hágalo. En mi país, por ejemplo, cuando llueve, es común que sobre todo las mujeres pongan un recipiente para recolectar el agua y con eso se lava la cabeza. Y ustedes van a ver que el pelo le queda sueltito, le queda un pelo muy suave. ¿Por qué? Porque es un agua destilada que no tiene dureza, porque tienen eliminadas las sales minerales. Hagan la prueba, cuando llueva recojan agua en un balde o en no sé, nosotros le decimos palangana, no sé cómo le dicen ustedes aquí. Un tacho, pero que le dicen a la palangana le dicen un bañador. Recojan agua en un bañador y lávense su cabello y se van a acordar cómo le hace mucha espuma el champú y cómo cuando se lavan le sale toda la espuma y no le queda el pelo apelmazado. Ahora, el agua blanda, el agua dura, en su defecto, pues es todo lo contrario. ¿De dónde proviene o puede provenir el agua dura? De agua subterránea. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esa agua está almacenada en estratos rocosos que le transmiten muchas sales minerales al agua que le dan la dureza que tienen estas sales. ¿Está claro? Entonces, el agua de lluvia, volviendo al tema, porque es importante que ustedes conozcan todas esas cositas porque son prácticas de la casa, del hogar, ¿no? Ya yo les había dicho en clases anteriores, se los repito, que hay estudios que dicen que aquellas poblaciones que toman agua de pozo, agua de acuífero, son más propensas a las enfermedades de cálculos en los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones son un filtro y ahí se van quedando todas esas sales minerales y se van conformando lo que le dicen los cálculos renales o las piedras
en el riñón. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. El agua de lluvia es el agua más pura que nosotros podemos encontrar. Para cuando la vamos a utilizar para la población, no para la población, porque no se utiliza, sino para la casa, lo ideal es que nosotros automáticamente que caiga en el techo, en el sistema de canaleta o bajante, ahí mismo la captemos. ¿Por qué? Porque el agua, cuando nosotros la dejamos escurrir, ahí es que va adquiriendo, mientras más larga es su trayectoria, más contaminante va adquiriendo en su curso. ¿Está claro? Entonces, el problema que tiene el agua de lluvia, ¿cuál es? Es que no llueve todo el año. Son sus volúmenes. Y si nosotros vamos a dar de agua a la población, lógicamente que esta agua, bueno, pues tendríamos que tener grandes depósitos de almacenamiento para poder satisfacer la demanda de la población. Ese es el motivo por el cual nosotros esta fuente no contamos con ella para nuestros proyectos de distribución de agua. ¿Está bien? No por la calidad, sino por la cantidad. El otro tipo de fuente es la fuente superficial. Esta es la fuente más común que nosotros vamos a encontrar siempre para la distribución de agua. ¿Qué cosa es esta fuente superficial? No es más que el agua, como lo dice su nombre, que está sobre la superficie del terreno y en contacto con la atmósfera y de la cual nosotros podemos captar para dotar de agua a la población. ¿Qué les puedo decir? Las fuentes superficiales, yo le diría, para no ser absoluto, en un 99,9999% son fuentes contaminadas. ¿Está claro? Porque el hecho de estar en contacto con el terreno, sobre todo si está en movimiento, pues empieza a arrastrar todos los sedimentos que tienen ese lecho donde ella se mueve, y al estar en contacto con la atmósfera, pues puede ser sujeta a contaminación de la atmósfera misma, o sencillamente venir un pajarito a tomar agua de fecal y echó sus coliformes fecales. ¿Está claro? Entonces es una fuente que es la que más común nosotros encontramos, pero sin lugar a dudas es la más contaminada de todas las que podemos nosotros encontrar. Generalmente, pues yo diría que en casi su totalidad, cuando tenemos una fuente superficial, demanda de una planta potabilizadora de agua. ¿Está bien? Entonces, hay otro elemento que es importante en las fuentes superficiales, y es que, bueno, nosotros tenemos que chequear en esa fuente superficial que las cantidades que ella dispone para distribuir sean las suficientes como para garantizar el abastecimiento o la demanda de la población. Hay que tener en cuenta qué cosa en esas fuentes superficiales, el periodo más crítico en un proyecto. ¿Cuál es el periodo más crítico? En la época de estiaje o de seca. ¿Por qué? Porque puede ser que en época lluviosa nos dé volumen, pero en época de seca, al disminuir su reposición por parte de la lluvia, pues entonces puede ser que no nos dé esos volúmenes adecuados. ¿Está bien? Bueno, el otro tipo de fuente que nosotros podemos encontrar es el agua subterránea. El agua subterránea, señores, no fue más que el agua de lluvia que al escurrir por los terrenos encontró estratos permeables y se infiltró hacia las grandes profundidades, donde se topa con estratos permeables generalmente rocosos, y ahí se almacena esa agua de infiltración, convirtiéndose en lo que se conoce con el nombre de acuífero. Es el agua almacenada en estratos impermeables en el subsuelo. Esta agua evidentemente es un agua de mejor calidad que la superficial. ¿Por qué es de mejor calidad que la superficial? Porque al pasar ella a través de los diferentes estratos permeables del terreno, ahí recibe ya un tratamiento que se conoce con el nombre de filtración. ¿Está claro?
Entonces, el agua que almacenamos en los acuíferos, que se almacena en esos suelos, ya es un agua que ha sido filtrada al pasar a través de los estratos permeables en el terreno. El problema que puede presentar estas aguas subterráneas, ¿cuál es? Que estos estratos impermeables, que son rocosos generalmente, le pueden transmitir muchas sales minerales al agua. Y lo que tenemos que velar es que esas sales minerales nunca excedan lo recomendado por las normas bolivianas o las normas en cada país. ¿Está bien? Ahora, otro elemento negativo que podemos encontrar en las aguas subterráneas es que ellas pueden tener coloides de hierro, coloides de manganeso y coloides de aluminio. El hierro y el manganeso son inertes, solo que le transmiten sabor y olor al agua, pero no hacen daño a la salud. Ahora bien, en los coloides de hierro, si un ser humano toma agua que tiene coloides de hierro, puede darle cáncer. ¿Está claro? Puede darle cáncer tranquilamente en sus órganos vitales, que son el hígado, etc. ¿Está bien? Entonces, otra dificultad que tienen estas aguas es en cuanto a su captación. Para su captación tenemos que hacer una perforación de un pozo que debe ser recubierto con una tubería, y en la zona donde se identifique el estrato permeable debe colocarse unos filtros para evitar que puedan penetrar los materiales hacia el pozo y lógicamente dañar a la tubería o a la bomba o a las tuberías y al sistema en general. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, cuando esta agua no tiene problemas de contaminación, como ocurre en muchos lugares en Santa Cruz, lo único que se requiere es una desinfección con cloro, pero no porque el agua tenga coliformes, puede ser que el agua no tenga coliformes, pero siempre yo, antes de incorporar el agua a una red de distribución, debo desinfectar el agua, echarle una dosis de cloro, para que el agua lleve un cloro residual que pueda, en caso de una rotura y contaminarse, en este caso, el agua, entonces con esa dosis remanente de cloro puedo yo combatir la contaminación, sobre todo con bacterias, ese tipo de agua. ¿Está bien? Bueno, y el otro tipo de fuente que nosotros podemos contar es el agua de los océanos. En realidad, el agua dulce que nosotros podemos contar en el planeta es de un 3%, según se estima. Y de ese 3% solo se puede aprovechar para consumo humano a distribución de agua un 1%. ¿Por qué? Porque el restante 2% está en los glaciares o a grandes profundidades imposibles de captar. El resto, el 97% del agua que hay en el planeta es el agua de los océanos. Sin embargo, esta fuente nosotros no la utilizamos porque su proceso de desalinización, porque es un agua salada. Si ustedes no han ido a la playa, cuando vayan a la playa cierren su boca cuando ven un oleaje, porque si usted traga un buche de agua de mar del océano, va a estar vomitando hasta largar la bilis. ¿Está claro? Porque es un purgante, pero espectacular. ¿Está bien? Entonces, ese motivo, las grandes concentraciones de sal que tiene son imposibles de poder consumir. No se puede consumir el agua de los océanos. Y peor aún, son muy caras su desalinización o su tratamiento. ¿Está bien? El proceso a través del cual se le elimina la concentración de sal para transformarla en un agua dulce se conoce como ósmosis inversa.
Este aparato que ustedes ven aquí, que yo les he puesto, este aparato es para dotar de agua dulce, partiendo del agua salada, a un domicilio de 5 personas. Y está aproximadamente en los $2.500, $2.800. ¿Está claro? Para 5 personas. Imagínense, para una ciudad es un tratamiento muy caro. ¿Está claro? Entonces, generalmente, estas aguas de los océanos, solo hay 3 países que yo conozca que lo aprovechan, que lo utilizan como fuente. Son la isla de Aruba, son Australia y Emiratos Árabes, que utilizan el agua de los océanos porque no tienen agua para dotar a la población, agua dulce. Pero además son países que están podridos en plata. Y bueno, pueden hacer esa inversión. Yo participé hace unos 3 años en un congreso donde un ingeniero sanitario de Lima, de Perú, presentó dentro de su exposición que se estaba con... Lima tiene un problema muy grande, ha crecido muchísimo y las fuentes de agua dulce no entregan los volúmenes que demanda la población. O sea, la demanda excede la fuente. Y entonces, conjuntamente, este ingeniero con un grupo de profesionales están diseñando para Lima una planta desalinizadora de agua de mar. ¿Está claro? Entonces, bueno, evidentemente tienen que tener dinero para poder hacer ese proyecto. Pero si no, no le van a poder dar agua a toda la población. Entonces, ahora les voy a poner, bueno, en este caso, esta fuente, nosotros la descartamos, no la tenemos en cuenta como una posible fuente de abastecimiento. ¿Por qué? Por lo costoso que es su desalinización. Entonces, haciendo un resumen, nosotros podemos contar con 4 fuentes. El agua de lluvia, fuente superficial, fuente subterránea y el agua de los océanos. De esas 4, el agua de lluvia la descartamos por el volumen, por la cantidad de agua que vamos a poder disponer en el año. Y el agua de los océanos la descartamos por lo costoso que es su tratamiento. Entonces, en resumen, podemos decir que solo podemos contar para abastecer a la población de 2 fuentes: las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. ¿Está bien? Con las características que vimos de cada una de ellas. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la desalinización, escuchen, atiendan y vean el proceso de desalinización del agua de mar para que ustedes puedan corroborar lo que yo les decía. Disfruten. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina. Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. Primer tratamiento. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y a continuación se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa.
Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua ya desalada se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles. Como ustedes pueden ver, es todo un proceso que no es barato, ¿no? Porque esos tubos de ósmosis inversa cuestan un montón de dinero. ¿Está bien? Es un sistema, es un proceso bastante caro, es de la desalinización del agua. ¿Está claro? Bueno, esa es la razón. Solo tienen estos 3 países y los barcos. Los barcos tienen plantas de tratamiento de ósmosis inversa, porque como ellos recorren grandes distancias en los océanos, para que en caso, a pesar de que ellos llevan agua dulce, en caso de que sufran alguna avería, alguna rotura, pues entonces ellos pueden procesar el agua de mar y hasta tanto se resuelva su rescate, pues entonces puedan disponer de esta agua de mar para consumo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en el punto 9 la cantidad de agua requerida por los núcleos urbanos. Y esto les recomiendo que lo aprendan, el concepto que vamos a ver ahora, porque se lo vamos a aplicar en SANI 1, en SANI 2, en planta y en todas las materias que tengan que ver con sanitario. ¿Está bien? Bueno, la bibliografía especializada recoge que en las poblaciones pequeñas, en el medio rural, o sea, las poblaciones rurales en el campo, la cantidad de agua requerida para el consumo es de 60 a 100 litros por habitante por día. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de dotación, estamos hablando de la dotación promedio o la dotación media. Para referírselo a la ciudad donde vivimos, en Santa Cruz, para que ya empecemos a manejar este concepto, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos fundamentalmente, bueno, nosotros vamos a tener una dotación de agua que va a pasar por las 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño otra vez. Otoño, invierno, primavera, verano. ¿Lo ves? Evidentemente que el consumo de agua no es constante a nivel, en un año. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el consumo se ve excedido, el consumo medio se ve excedido en la época de verano y se ve disminuido en la época de invierno. ¿Está claro? En Santa Cruz, por ejemplo, en invierno, la dotación que hay en invierno oscila entre 80 a 90 litros por habitante o por persona por día. ¿Está claro? Y en el verano, la dotación se va a unos 150 a 160 litros por habitante y por día. O sea, en invierno se consume aproximadamente 80 litros por habitante por día, mientras que en verano se consumen alrededor de 150 litros por persona por día. Y eso nos da una dotación media que es de 120 litros
por habitante por día en Santa Cruz. ¿Está bien? Si nos vamos a La Paz, obviamente que todo va a bajar. Anda entre 50 y 70 litros por habitante por día y 100, 110 en verano. ¿Está claro? Porque, bueno, como todo, lógicamente, donde hay frío, uno se baña las veces que es necesaria, si es que se baña la gente, y si no, gasta el agua de consumo que es necesario. Pero aquí en Santa Cruz, uno se levanta, se ducha, después llega a la casa, está sofocado, se ducha, es diferente. ¿No ves? Y allá en La Paz con la puntica del dedo, chin, 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 se acabó. ¿No ves? Entonces depende mucho de la región donde nosotros nos encontremos. Pero bueno, más allá que eso lo vamos a aprender más adelante, en poblaciones pequeñas se estima una dotación entre 60 y 100 litros por habitante por día. Y en poblaciones medianas y grandes se estima una dotación que está entre 100 y 400 litros por habitante por día. Evidentemente Santa Cruz está en una dotación, en una población mediana. Claro, comparado con las grandes urbes que hay en el mundo. ¿No ven? Entonces, eso es muy importante que ustedes aprendan. A la cantidad de agua que consume una población se le llama dotación. Y esa dotación se expresa en la cantidad de litros que consume un habitante en un día. ¿Está bien? Ahora bien, la cantidad mínima de agua promedio que requiere una persona en las diferentes actividades que desarrolla en un domicilio se encuentra normalmente alrededor de 10 litros para beber, o sea, para reponer, en este caso, el agua que requiere el organismo. Para cocinar, unos 20 litros. Para el aseo personal, unos 30 litros. Para bañarse. Para lavar la ropa, unos 40 litros por persona. Para la limpieza de la casa, unos 50 litros por persona. Y para la disposición de los desechos, cuando decimos disposición de los desechos, es largar el agua que va por los inodoros, el agua que va por la ducha, el agua que... Bueno, no, en los inodoros fundamentalmente lavamanos y lavaplatos. Se necesitan alrededor de 70 litros diarios. El total promedio de consumo de una persona es de 220 litros en un domicilio. Como podemos ver acá, Santa Cruz el consumo es más bajo que esos 200 litros. ¿Está bien? Eso es. Claro, el consumo de una persona en un domicilio depende mucho de con lo que cuenta en ese domicilio. No es lo mismo la que lava la ropa en una bateíta en la lavandería que la que lava la ropa en una lavadora. No es lo mismo el que no tiene ni bicicleta, ni moto, ni carro, no lava nada, o tiene una bicicleta, lavar una bicicleta, lavar un carro. Entonces depende mucho de las condiciones específicas de cada país. Normalmente esto es para países de primer mundo. O sea, estamos hablando... En Estados Unidos la dotación es de 400 litros por habitante por día, porque hay mucho consumo de agua. ¿Está claro? Por todo el equipamiento, por todas las cosas que se tienen en ese país. ¿Está bien? Ahora bien, la forma en que se expresan las necesidades de agua indicadas anteriormente se le denomina en ingeniería sanitaria como dotación. ¿Está claro? Dotación de agua. Estas dotaciones vamos a ver que nos las dan a través de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las normas en cada país, nos las van a dar para cada actividad que se realice. Te dan las dotaciones en los domicilios, las dotaciones para las industrias, la dotación para las instituciones, la dotación para los comercios. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta dotación? Esta dotación nos sirve para obtener los caudales de diseño. ¿Está bien? Por ejemplo,
miren acá, ¿qué cosa es la dotación? No es más que el cociente entre el caudal y la población. El caudal yo lo puedo expresar en litros día, lo puedo expresar en litros segundo, metros cúbicos segundo, litros día. Deja el celular, Mariana, ¿no? Deja el celular, estás en clase. Después no le eche la culpa al cubano. Entonces, la dotación, el caudal yo lo puedo expresar en, me conviene para los efectos de esto expresarlo en litros día. ¿Está bien? Pero eso está más haciendo un factor de conversión. Y la población la expreso en habitantes. Estos habitantes, si pasan para arriba multiplicando, esto es sobre 1, pasa 1 sobre habitante, y esto me va a quedar al final los litros por habitantes por día. Entonces, ¿para qué me sirve esta dotación? Para transformarla en caudal. Vamos a suponer, en Santa Cruz, yo quiero calcular el caudal que tengo que entregarle a una población de 300 habitantes. ¿Cuánto es el caudal que yo tengo que entregarle a esa población? ¿Cuánto es la dotación en Santa Cruz? Media 120 litros por habitante y por día. Si lo multiplico por la población, que son los 300 habitantes, aquí se me van a ir los habitantes con los habitantes y me va a quedar, ¿qué cosa? Litros por Mi día. caudal en litros por día. ¿Está claro? Estas dotaciones me sirven para transformarlas en función a las unidades que voy a querer obtener su caudal, transformarlo en caudal. ¿Está bien? Esto lo vamos a usar en SANI 1, en SANI 2, en planta y en todo lo que tenga que ver con la ingeniería sanitaria. ¿Está claro? Claro. No es tan simple, porque este caudal que nosotros estamos obteniendo es el caudal medio diario. Pero nosotros sabemos que en un día hay horarios pico y horarios no pico. Y entonces cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, una red de agua potable, la tenemos que diseñar para el horario pico. Que el horario pico es para el máximo consumo, que le llamamos consumo máximo horario. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo este medio lo transformamos en consumo máximo horario. Y es con el que nosotros diseñamos. Pero todo eso lo vamos a aprender durante este semestre en esta materia. ¿Está bien? Y el que no lo aprenda, lógicamente, no va a aprobar. El que vea teléfono, no entiende, no va a aprobar. Por eso no pueden usar los teléfonos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Ya este concepto de dotación, ya ustedes saben que es fundamental. Porque hay dotaciones para los domicilios, según la región o el lugar. Hay dotaciones para los comercios, hay dotaciones para las industrias, y eso hay dotaciones para las instituciones, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener el caudal domiciliar, el caudal industrial, el caudal comercial, el caudal institucional. Y la suma de ellos es lo que tenemos que entregar a esa población. ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Bueno, aquellos que no me dieron la asistencia, vengan, y el resto les deseo una feliz tarde de noche, nos vemos.